Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un nuevo taller más. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos con la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles sinceramente por estar conectados una vez más. ¿Qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Para quienes aún no conocen de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento brevemente que en abril del 2020, con mucho esfuerzo y compromiso, creamos este espacio virtual, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 233 talleres, con la participación de más de 782.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. No podemos continuar sin antes agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Y también a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. En este tema tan especial y en este mes tan importante que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a dar un taller especial. En el taller número 234 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Consecuencias Neuropsicológicas de la Violencia y su Prevención. Para este taller contamos con la participación de una especialista en el área, la licenciada Edith Chamán García, que ya se encuentra conectada con nosotros. Vamos a ver un poquito más acerca de quién es nuestra expositora del día de hoy. Pues la licenciada Edith Chamán tiene una maestría en curso en psicopedagogía y educación superior en el Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diplomado en docencia universitaria en el Centro Psicopedagógico y de Investigación de Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés. También tiene un diplomado en Organización y Administración Psicopedagógica del Aula en Educación Superior del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diplomado en educación superior basada en competencias de la unidad de posgrado Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, como también un diplomado en investigación científica educativa de la Escuela Marítima de Posgrado. También tiene un diplomado en Derechos Humanos, Género y Víctimas, de Organización de Estados Iberoamericanos. Y por último, nuestra licenciada es licenciada en Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, Bolivia. Bueno, después de haber leído el currículum de nuestra expositora, le agradecemos desde ya por acompañarnos y compartir sus conocimientos con nosotros. Para recordarles también que y tener un mejor desarrollo de nuestro taller, les pedimos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Tenemos 45 minutos de exposición de la licenciada Edith Chamán y 45 minutos aproximadamente para la ronda de preguntas al finalizar la exposición, por favor. Después de haber empezado con esta pequeña introducción, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Edith Chamán García. Muy buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos. Ya podemos dar inicio a nuestro bonito taller.
Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por tan calurosa bienvenida desde Cochabamba. Acá está lloviendo. Quería preguntarte si se me escucha, por favor, si se me ve. Claro que sí, la podemos escuchar, la podemos ver también. Bien, muchas gracias a ti, Adrián, y a todas y todos quienes se han dado tiempo para estar presentes aquí. Para mí lo más importante es el tiempo porque realmente es un recurso que no vamos a renovar y podrían elegir hacer cualquier otra acción, pero han destinado tiempo para estar presentes aquí de manera simultánea. Y sin más, voy a aprovechar este tiempo que tengo con ustedes y voy a compartir mi pantalla. Claro que sí, adelante, por favor, licenciada. Nosotros le avisamos cuando ya esté compartiendo y así podamos iniciar con el taller. Bien, ¿se puede ver? Sí, podemos ver su pantalla, Licen. Bien, muchas gracias. Entonces voy a comenzar sin más. El tema de hoy titula Consecuencias neuropsicológicas de la violentamiento humano. Y es muy importante que comencemos viendo nuestra realidad, no solamente nacional, sino también latinoamericana. Hasta hace unos 2 días teníamos registrados 19 víctimas de feminicidio, es decir, 3 víctimas por día a nivel nacional y 12 víctimas de infanticidio. Y lamentablemente el infanticidio va a ir aumentando porque ahora se está viendo que hay un parricidio acompañado de suicidio. Es decir, que el progenitor o progenitora que por una ruptura amorosa deja ese vínculo, es decir, se produce un divorcio o una separación, con el fin de castigar al otro progenitor, se mata a sí mismo y a sus hijos, que son lo más querido, ¿no? Y acá también les adjunté algunas noticias, como por ejemplo hace 2 días el intento de infanticidio de 3 niños en el Alto. Tenemos, por ejemplo, la violencia digital que no deja de incrementar en Colombia, donde más del 50% de mujeres empresarias han sufrido este tipo de violencia. El 23% de niños y niñas acá en Bolivia han sufrido violencia sexual. Según datos del UNICEF, ¿sí? Entre el 2015 y 2022, más de 53 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio. ¿Sí? Otra noticia que les adjunto del año 2022 es que Bolivia registraba 110 casos de violencia contra menores por día. Estamos hablando de 110 casos por día. ¿Sí? Acerca de la Organización Panamericana de la Salud, la violencia contra las mujeres es generalizada en las Américas. Es decir, que esta realidad no es departamental, no es nacional, sino que es latinoamericana, americana y a nivel mundial. Ahora, necesito que hagamos una diferenciación entre dos términos, agresión y violencia, porque no son lo mismo y la neurociencia nos dice que son distintas y se van a expresar de forma distinta. La agresión es un rasgo biológico, instintivo, que se va a activar en una determinada situación, en un determinado contexto. ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia de la especie. Entonces, la agresión tiene funciones adaptativas, que son proteger la descendencia, competir con otros y favorecer la supervivencia. Y un ejemplo que yo les puedo dar es que si ustedes están en la calle en la noche y es el último minibús, el último bus, el último transporte público que ustedes pueden tomar y hay más personas y ahí surge a veces una discusión o una pelea por el asiento, esa es una agresión, porque sabemos que si dejamos pasar esa movilidad, nos exponemos a peligro y exponernos a peligro es poner en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, la agresión es natural y favorece no solamente la conservación, sino la preservación de la especie. Bien, pero la agresión es muy distinta a la violencia. La violencia, según la ley 348 de nuestro estado, la define como la acción u omisión intencional que genera daño, lesión, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de acción u omisión? Porque acción pueden ser, por ejemplo, bofetadas, insultos, patadas, amenazas, ¿sí? Acorralarnos, apuñaladas, pero la omisión es cuando nosotros dejamos de hacer algo, pero que provoca daño. Ahora que hace un mes han comenzado las clases, muchos de los niños tenían que llegar con sus útiles, desayunados a clases y a veces como padres, como cuidadores, como progenitores,
no tienen ese cuidado y envían a los niños sin desayunar, no les dan los materiales necesarios para el colegio, y ahí estamos hablando de una omisión de responsabilidades que también se constituye como violencia, ¿sí? Y les adjunto esta frase de la Organización Mundial de la Salud. La violencia es el uso intencional de la fuerza física contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, que va a tener como consecuencias lesiones físicas, daños psicológicos y alteraciones en el desarrollo. La última consecuencia, lo peor que podemos esperar de la violencia es la muerte. Entonces, como vemos, la agresión es una acción que no es intencionada, con la que ya venimos por naturaleza, y la violencia es esa intención de hacer daño al otro. Ahora, les he adjuntado tres imágenes. La primera que quisiera que vean en el lado izquierdo superior es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene tres fases. El primero, que es el episodio violento, que se constituye por ataques, amenazas directos. Luego sigue una luna de miel, donde el agresor o la agresora se disculpa, promete no volver a hacerlo, da regalos, flores, chocolates. Hay reproches hacia uno mismo, no debía haber hecho eso, lo siento, no va a volver a suceder. Y después de la luna de miel sucede una acumulación de atención. Y en esta acumulación de tensión existe una coerción, críticas, agresiones verbales, y como vemos es un ciclo porque no termina. Se acumula violencia, luna de miel. Se acumula violencia, luna de miel. Y este proceso genera dependencia en la víctima, que ya vamos a ver que la dependencia se produce por circuitos biológicos, específicamente cerebrales. Si vemos debajo de la imagen del ciclo de la violencia, en la parte izquierda e inferior, vemos el violentómetro, que ustedes pueden buscarlo en Google, en cualquier buscador, incluso se encuentra en Facebook. Y el violentómetro es una escala que nos permite ver a detalle cómo va esta escalada de violencia. Porque no siempre comienza con un puñetazo, no siempre comienza con una patada ni con un insulto o descalificación. Comienza desde bromas hirientes, pequeñas agresiones verbales, el restringir que uno no hable, el ridiculizar frente a los otros, humillar en público, ¿sí? Yo recuerdo que hace un par de meses vi a una influencer en TikTok que ella estaba compartiendo que la violencia, antes de que ella sufriera patadas, bofetadas, incluso puñetazos en la cara, el novio hacía un pequeño toque en la frente, pero este toque era doloroso y siempre le decía, eres una tontita, ¿no? Entonces vemos que comienzan a haber bromas y acciones hirientes que podemos decir, no pasa nada, no deja marca, estaba jugando, pero en realidad es una escalada. ¿Y por qué hablamos de escalada? Porque si ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, vemos una espiral de la violencia, que es una combinación del ciclo con el violenzómetro, ¿sí? Entonces vemos que sí, primero comienzan las bromas, luego nos disculpamos, luego vuelve a haber un nivel de tensión y luego humillamos frente al público. Sucede la humillación, nos disculpamos, sucede la tensión. Luego comenzamos a controlar, a prohibir, a celar, nos disculpamos que no vamos a volver a hacer eso, se acumula la tensión y luego sube al golpe. Golpeamos, sucede la luna de miel, mi amor, lo siento, nunca más lo voy a hacer, se acumula la tensión y luego sucede el encierro, las amenazas de muerte, la violación y el último nivel al que se va a llegar con la violencia es el asesinato. ¿Ya? Entonces, lo que nos sugiere el violentómetro es que hay distintos niveles, ¿no? En un primer lugar, donde tenemos que tener cuidado de lo que ahora llamamos red flags o banderas rojas, donde tenemos que comenzar a prestar atención de qué está haciendo la persona con la que estamos en una relación de pareja o de amistad, ¿sí? Y así nosotros podemos ver acciones más evidentes, públicas, debemos reaccionar, luego pedir ayuda y, por último, escapar. Ahora quisiera mencionarles algunos mitos sobre la violencia, ¿sí? Un mito que es muy difundido actualmente, incluso en las redes sociales, es la mayoría de las denuncias son falsas. Y es un mito, porque a nivel internacional el porcentaje de denuncias falsas es 0,00083. En Bolivia es el 0,13. Es decir, que la cantidad de denuncias falsas no llega al 1%. Es decir,
que es mentira. La mayoría de las denuncias no son falsas, ¿sí? Son verdaderas. El segundo mito, la violencia solo va a ocurrir en familias pobres que tienen poca educación o en casos extremos donde la persona no tuvo cuidado. No es así, la violencia es universal, no distingue del grupo social, del grupo étnico, del grupo cultural, de la edad, cuál es el nivel de ingresos, cuáles son las cantidades de estudios, cuál es la ocupación de la persona. La violencia no discrimina y podemos ver ejemplos. Pueden ustedes encender redes sociales, Instagram, TikTok, y actualmente se está viendo una tendencia de mayor conservadurismo entre las personas y lamentablemente algunas personas que son conservadoras tienen principios más que tienden acciones más violentas, ¿sí? Entonces, es una mentira de que solamente la violencia sucede en población vulnerable. Otro mito, el agresor o la agresora está loco, está enfermo, es un alcohólico, es por las drogas que consume, fueron maltratados en su niñez, y no, hasta ahora no hay ningún estudio, no hay un sustento que nos diga que existe una relación entre que yo he sufrido violencia antes y que ahora yo voy a ejercer violencia, ¿sí? Y los celos a veces los vemos como una personalidad. Él es así, ella es así. En realidad no, los celos no son un rasgo de personalidad, los rasgos son una estrategia más para ser violentos, ¿sí? Ahora, sobre el término de locura, de enfermedad, de que no estaba en sus casillas, solo el 4% de los ataques se producen por personas con trastornos mentales. El 4%, es decir, que todos los otros 96% casos son de personas totalmente normales, ¿sí? Y el último mito que les voy a compartir. A mí me pegaron y sirvió. El respeto y la autoridad se consiguen con dolor. Lamentablemente no. Las consecuencias de personas que han sufrido maltrato físico, verbal, psicológico, sexual y todos los tipos de violencia, los resultados son depresión, ansiedad, consumo de alcohol, consumo de sustancias, delincuencia, el perpetuar la violencia con los hijos o con la pareja. Tenemos una disminución de la memoria, el no poder regularnos emocionalmente y una baja autoestima. No es en vano que actualmente vemos a personas de 50, 60, 70, 80 años que han sido criados con golpes y con mucho dolor, que cuando tienen un problema se escapan de la casa, van a consumir bebidas alcohólicas, no tienen una relación de afecto genuino con sus hijos no les tienen confianza, ni ellos les tienen confianza a sus hijos. Sufren depresión y muchos de ellos se suicidan o sufren de ansiedad y comienzan a somatizar. Somatizar es cuando el cuerpo comienza a sentir aquello que no podemos expresar verbalmente. Y tenemos gastritis, tenemos molestias, tenemos dolores. Entonces, es una mentira que la violencia física nos va a ayudar en la crianza y que eso no va a tener consecuencias. Y quiero comenzar a hablar de esto para poder explicarles cuáles son las bases cerebrales. A nosotros nos sorprende cuando una mujer o cuando una persona que sufre violencia con su pareja, luego de hacer la denuncia, vuelve con la persona y decimos, ¿pero qué sucede? ¿Por qué siempre vuelven? ¿Por qué si saben que ahí la maltratan, que algún día las van a matar, vuelven? Eso se le llama síndrome de adaptación paradójica a la violencia. Y este síndrome se produce cuando la víctima va a permanecer junto a su agresor o su agresora durante años, a pesar de que sufra las mismas consecuencias, a pesar de que sufra los mismos traumas que tiene la violencia. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la base del síndrome de adaptación? En primer lugar, el miedo tiene un proceso paralizante y un proceso que hace que se mantenga el miedo, ¿sí? Pónganse, por favor, ustedes, les voy a dar tres opciones. Cuando nosotros estamos en una situación de mucho estrés, por ejemplo, digamos que nos quieren asaltar, tenemos tres formas de responder. Uno es atacar o responder. La segunda es escapar, patitas para que te quiero. Y la tercera es quedarnos paralizados. Bien, si ustedes les asaltan, yo les aseguro que lo más probable es o que ataquen o que se vayan corriendo. Pero imagínense cuando ustedes sufren una violencia diaria, cotidiana, al menos 3 veces a la semana o incluso 2 veces al mes y saben que ustedes viven con esa pareja. El miedo
ya no les va a permitir que ustedes escapen ni que confronten al agresor, sino que va a producir que se paralicen, que no sepan qué hacer, que su cuerpo no pueda moverse. ¿Sí? Entonces, es el miedo, una emoción que se va a incrementar y que va a producir que la persona se quede paralizada, que no pueda moverse ni que pueda hacer ninguna otra acción, aunque así lo quisiera. Bien, otro factor es la percepción de la víctima de que no existen vías de escape, de que no hay salida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que es un caso de una pareja heterosexual, es decir, hombre o mujer, que ya llevan más de 15 o 20 años casados. Y la mujer un día se harta de sufrir violencia y dice, pero ¿a dónde voy a ir? A la casa de mis papás ya no puedo volver. ¿Con quién me voy a casar? Porque hay mitos de que cuando ya tenemos más de cierta edad ya estamos viejos. ¿Quién nos va a querer? Y son mitos, ¿verdad? Entonces es una percepción de la persona de que no existen vías de escape, de que no hay soluciones. Y la tercera es que no existen recursos alternativos, es decir, de que no hay nada que pueda hacer y que me vaya a funcionar. Y esto lamentablemente va a suceder más en mujeres que ya tienen hijos y conviven con esa persona. Si yo, María, estoy casada con Juan, tenemos 5 hijos y yo quiero separarme de Juan, ¿a dónde me voy a ir con 5 hijos? Si no estoy trabajando, si no tengo dinero, si no tengo un lugar para llevar a mis hijos, si no tengo algo que darles de comer ese día y los que siguen. Entonces, ya no tengo recursos disponibles y siento que esa es la situación que me toca y es lo único a lo que puedo optar, ¿no? Y eso se va a producir, ¿por qué? Porque lamentablemente, como hemos visto en el ciclo de violencia, ¿sí? Hay un golpe, una luna de miel y una tensión, eso genera un vínculo afectivo más fuerte, ¿sí? Más cohesión, aunque yo no lo quiera, porque el cerebro se adapta, porque las personas comienzan a hallarle sentido a las excusas del agresor. Ah, es verdad, no quería. No, es que ese día había tomado mucho. Es que hace poco se murió su mamá o su hermano y está sensible. Es que no tiene otra forma. Es que sí lo han educado. Y comienzan, las personas, las víctimas, comienzan a caer en las excusas del agresor, ¿sí? Y lamentablemente, ¿cuál es la consecuencia? Que se retiran las denuncias policiales, se detienen los procesos judiciales que ya están en marcha e incluso se declara a favor de los agresores. Bien, y ahora sí vamos a entrar en lo que es el impacto neuropsicológico de la violencia. Y esencialmente son tres efectos, ¿sí? El primero es cognición en el pensamiento. Comenzamos a ver una alteración muy marcada, muy notoria en la atención y en la memoria. En las funciones ejecutivas hay un deterioro en la toma de decisiones de control y se produce un estrés crónico. Ahora, yo sé que el público de acá es diverso, que muchos de ustedes tienen distintas carreras y está bien si no tienen ninguna. Lo que sí quisiera enseñarles es el modelo para entender el cerebro y su estructura del doctor Siegel. Entonces, voy a dejar de compartir con el propósito de hacer una pequeña dinámica con ustedes. ¿Pueden ver ustedes que estoy levantando mi mano? Le vamos a preguntar al licenciado Arrián. Licenciado Arrián, perdón, ¿lo puedo molestar? ¿Se puede ver la Claro. manito? Sí se puede ver, Licen. Todos nuestros participantes le están mostrando el dedo de OK en nuestro Ah, Zoom. ok. Gracias. Entonces, no sé si usted me puede ayudar a hacer este ejercicio y todos los que estén en su casa, por favor. Ustedes elijan la mano que quieran, ¿ok? Pero levanten una mano. Vamos a imaginar que la mano y el brazo es el sistema nervioso central. La mano va a ser el cerebro que está dentro del cráneo y el brazo va a ser nuestra médula espinal, ¿sí? Ahora, lo importante es su mano. Por favor, el pulgar, métanlo al centro. Bien, el pulgar va a ser el sistema límbico. El sistema límbico es la estructura más primitiva del ser humano. Ahí están las emociones. Si tienen sueño, es culpa del sistema límbico. Si tienen hambre y es hora del tecito, es parte del sistema límbico. Si tienen alegría, tristeza, enojo, es parte del sistema límbico. Ahora, por favor, cubran el pulgar con sus deditos. Bien, los dedos van a ser los lóbulos cerebrales. Lo que está atrás, lo que está cerca al el dorso de la mano,
va a ser el lóbulo occipital. Lo que está a los costaditos, los lóbulos temporales. Las partes de arriba de los nudillos, el lóbulo parietal. Y ya sus deditos donde están las uñas es el lóbulo frontal. Pero hay una parte muy importante que no solamente menciona el doctor Siegel, sino lo mencionan distintos autores desde la neurociencia, que son las uñas. Las uñas, en el modelo del doctor Siegel, le vamos a llamar la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es lo que nos diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque en la corteza prefrontal está la planificación. Planificación es yo mañana poner alarma a qué hora me voy a despertar. Es yo decir qué bus voy a tomar, qué ropa me voy a poner, qué voy a cocinar, qué voy a hacer en el aniversario, qué voy a hacer en el cumpleaños de mis hijos, de mis seres queridos, ¿sí? Toma de decisiones. ¿Qué voy a estudiar o no quiero estudiar? ¿Con qué pareja quiero estar? Entonces, la planificación, la toma de decisiones, la imaginación, el razonamiento, que está en la corteza prefrontal, que serían sus uñas, eso es lo que nos diferencia de los animales. Y eso le vamos a llamar corteza prefrontal y que se va a encargar de la planificación, toma de decisiones y autocontrol. Muchas gracias a todos los que me han ayudado con este ejemplo. Gracias, licenciada Adrián. Ha sido mi pequeño conejillo por esta vez. Bien, y vuelvo a compartir mi pantalla porque la atención se va a encontrar en el lóbulo frontal, la memoria en el occipital, que es el dorso de la mano, las funciones ejecutivas en las uñitas, en la corteza prefrontal. Y el estrés en realidad se va a liberar a todo el cerebro, ¿sí? El estrés no es malo. Hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo es el eustrés y el estrés negativo es el distrés. Cuando nosotros nos vemos sin trabajo o nos han despedido o hemos reprobado, estamos en un distrés. Pero cuando nosotros tenemos a un nuevo hijo y es deseado, cuando nosotros tenemos un nuevo trabajo, cuando nosotros nos ganamos la lotería, es un estrés positivo, un eustrés, ¿sí? Pero este estrés del que estamos hablando es el estrés negativo, que va a impactar en la salud mental. Ya vamos a ver por qué. Bien, y es esto lo que les quiero mostrar. Yo sé que estos son imágenes de cerebros, ¿sí? En la parte de acá estaría lo que sería el dorso de la mano, la parte occipital, aquí frontal, temporal y parietal, ¿sí? Entonces, quiero que lo vean así en columna, como es su columna vertebral así derechito. Este es una cosa, dos cosas, tres cosas. Ahora les vamos a explicar. Estas dos, la opción A y la opción B, son abuso verbal parental, que son básicamente gritos, insultos, descalificaciones, pero no una vez en la vida, sino que suceden o todos los días o 3 veces a la semana o muchas veces durante un mismo día, ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando nosotros tratamos a los niños, niñas e incluso adultos con palabras descalificativas, con insultos, ¿sí? Con malas palabras? Comienza a ocurrir aquí un aumento del volumen de materia gris, ¿ya? Se llama materia gris porque es la parte más superficial, es la parte que está más cerca al cráneo, ¿ya? Y lo que ocurre es una hipervigilancia. Hipervigilancia significa una hiperactivación, ¿sí? Hay días donde tenemos un muy mal día, y ya estamos sensibles por todo lo que va a pasar en el día, ¿sí? Digamos que yo mañana me levanto mal, llego tarde a mi trabajo, sin querer me muerde un perro, estoy caminando y me caigo en un charco de agua y comienzo a pensar que todo ese día va a ser mal. Eso le podemos llamar un estado de hiperactivación. Y cuando existen insultos, malas palabras, descalificaciones, existe una hiperactivación, una hipervigilancia a los gritos e insultos. Entonces yo podría decirle a una niña que sufre constantemente maltrato verbal, María, no haces bien las cosas. Y ella lo va a entender como si yo le estuviera diciendo, María, eres un inútil, María, no sirves, María, ¿para qué estás vivo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento del volumen de materia gris. Y otra cosa que se produce, por favor vean acá el inciso B, una disminución del fascículo arqueado. Esta estructura que parece un bastoncito,
se llama fascículo arqueado. Y cuando hay abuso verbal, es decir, insultos, gritos, malas palabras, lo que ocurre es que hay un daño en las áreas de comprensión y producción y lenguaje. ¿Eso qué significa? Nos han enseñado en el colegio emisor, mensaje, receptor. Entonces, ese niño, niña, ese adolescente, esa persona, primero, no va a poder emitir bien, no va a poder hablar bien, ni comunicarse bien, ni va a poder recibir bien el mensaje. Entonces, se altera por completo el qué es lo que yo quiero transmitir y qué es lo que yo recibo, ¿no? Entonces, por eso el ejemplo que yo les daba, que nosotros podemos decirle algo a una persona, pero puede ser que su cerebro ya está alterado, ya está modificado y lo entiende de una manera peor a como yo lo había dicho, ¿sí? Ahora veamos, por favor, esta segunda columna. Dice presenciar violencia doméstica, porque nosotros creemos que solamente los que sufren violencia son las únicas víctimas, pero no es así. Si yo vivo en dos cuartos con mi pareja, con mis hijos, y mi pareja me golpea, me insulta frente a mis hijos son víctimas secundarias, o eso se le llama violencia vicaria, cuando ellos no han sido directamente agredidos, pero lo están viendo, lo están presenciando, ¿sí? Y es muy interesante, y bueno, lamentablemente sucede así, que el cerebro cuando ve algo siente que le está pasando a uno mismo por la empatía que tenemos, ¿ya? Por las neuronas de espejo que captan la información exterior y creen que lo que le está sucediendo a la otra persona me está sucediendo a mí o me va a suceder a mí. Entonces, por favor, veamos acá el inciso C y existe también una disminución, es decir, menos volumen de materia gris en esta parte del cerebro, que sería, como ven, es abajito del área frontal, que hemos dicho que sería la parte de adelante de nuestros dedos, y cerca del parietal, que les he dicho que son los costaditos de la mano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona ve violencia doméstica? La persona procesa la imagen violenta de una manera distinta. Es decir, voy a poner un ejemplo. Acá, hace unos días ocurrió un accidente con el avión, ¿sí? Algunas personas vieron directamente el dinero, pero otras personas vieron directamente que habían víctimas, que había personas que habían sido heridas. Entonces, las personas que no fueron capaces de ver a las víctimas, que vieron otras cosas materiales o de interés propio, muy posiblemente tenían alterada esta parte, porque no fueron capaces de ver una escena. El cerebro no quiere lo malo, no quiere lo doloroso y lo evita, ¿sí? Les puedo dar otro ejemplo. Se dice, porque no es un hecho comprobado, que cuando llegó Cristóbal Colón acá a las Américas, como se decía, los indígenas de ese entonces no fueron capaces de ver el barco, porque ellos llegaron con tanta violencia, con espadas, con armas, con una actitud tan dañina que el cerebro decidió eliminarlo y no procesar esa información. Entonces, como vemos, a veces vemos una imagen real, pero el cerebro lo omite, ¿sí? Descarta esa información y nos concentramos en otras cosas. Y ahora, por favor, vean aquí la opción D, donde vemos esta parte de acá se le llama fascículo longitudinal inferior, porque está en la base del cerebro, está bajito. Y este está encargado de la integración de imágenes y su significado. ¿Eso qué significa? Sumar una imagen y el significado. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, pero vamos a imaginar que me gusta. Si yo fuera del Bolívar, veo el escudo del Bolívar y tengo un significado, el mejor equipo de toda Bolivia. Esa, por ejemplo, esa integración es gracias a esta estructura de acá, al fascículo longitudinal inferior. Pero en las personas que ven violencia ya no hay esta integración. Entonces, yo veo, digamos, a un señor que es mi papá, lo estoy viendo, pero yo ya no le doy el significado de papá, protector, sino lo veo como una amenaza. Entonces, hay lo que se llama una disociación o una desintegración de lo que veo y de lo que significa para mí. ¿Ya? Y por último, quiero que vayamos a esta columna, que es el abuso sexual infantil. Entonces, en el abuso sexual infantil lo que ocurre es una disminución del volumen de la materia gris, específicamente en estas partes que se van a encargar de la asociación visual, es decir, de que la persona va a percibir y responder al contacto físico de una manera que no es normal.
Los niños, niñas, adolescentes que han sufrido abuso sexual o violación o cualquier otra agresión sexual, luego tienden a tener una hipersexualización. Comienzan a tocarse sus partes, comienzan a mostrar sus partes o incluso buscan tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque esta parte se ve alterada y comienzo a percibir mi propio cuerpo de forma distinta. Y en la parte de acá, como vemos, estas partes están específicamente relacionadas con cómo yo veo, percibo y quiero mi cuerpo. Entonces, otra cosa que sucede en las víctimas de abuso sexual, específicamente de tipo infantil, es que luego tienen anorexia o bulimia, porque ven su cuerpo en un espejo, en una imagen, de manera distinta a la realidad y comenzamos a tener otros problemas. Entonces, como vemos, la violencia nunca viene sola, siempre viene acompañada de otros problemas. Esto lo voy a hablar de una manera más puntual. Seguimos con los impactos neuropsicológicos de la violencia y, por ejemplo, lo que va a suceder es un volumen reducido del hipocampo. El hipocampo es una parte muy importante en el sistema límbico, como hemos visto el pulgar, que se va a encargar de la memoria, de las emociones. Y este hipocampo, donde más se desarrolla en el ser humano, es entre los 3 y 5 años. ¿Y qué pasa cuando nosotros lastimamos o ese niño es testigo de violencia? El niño va a tener una mala memoria, no va a poder regularse bien ante el estrés y va a tener una ansiedad crónica. Puede ser que tenga ansiedad para hablar en público, ansiedad para salir a la calle, ansiedad con la comida, ¿sí? Luego tenemos el fascículo longitudinal inferior, que era este que les mostraba acá, este de aquí. Lo que va a suceder es que este se desarrolla en dos momentos. Cuando el niña tiene 8 o 9 años y luego hay una segunda oportunidad cuando tiene 13 14 años. ¿Y qué pasa cuando esta persona es expuesta a violencia o sufre violencia? Comienza a interpretar el mundo social de una manera distinta, de una manera distorsionada, ¿sí? Y se generan respuestas emocionales desproporcionadas. ¿No les ha pasado ver a un niño, niña, adolescente que uno le pregunta, hola Juanita, ¿cómo estás? ¿Por qué tanto te importa de mi vida? ¿Para qué te metes? Vemos una respuesta emocional desproporcionada. O le quitamos el celular. Y a esta hora ya no más celular. Y gritan y lloran y hacen una pataleta terrible e incluso algunos han intentado suicidarse. Entonces es una respuesta emocional desproporcionada a lo que está pasando, ¿sí? Es una respuesta anormal, no es algo que esperamos. Y seguimos. Cuando hay problemas, es decir, cuando se experimenta violencia, sucede una disminución de la materia gris de la amígdala. La amígdala es muy importante para las emociones, para el sueño, para la alimentación. Y esta amígdala se va a desarrollar más de los 10 a los 11 años. ¿Y qué pasa en situaciones de violencia? Ya no puede recordar bien a corto plazo, existe un estado de alerta constante, esta activación que les decía de que es un mal día, todo me va a salir mal, y hay un mayor riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático, que es terrible. El trastorno de estrés postraumático es una persona está muy alterada todo el tiempo y prefiere ya no salir de su casa, e incluso depresión, ¿sí? Otra cosa que ocurre, el grosor de la corteza visual secundaria. ¿Cuándo se desarrolla esta parte? En los 13 años. ¿Y qué pasa cuando existe violencia, cuando se presencia violencia? La persona ya no puede reconocer expresiones faciales o intenciones de los demás. Y lamentablemente, como hemos visto, es un ciclo, porque si yo he lastimado a una niña o un niño y ya está alterada la corteza visual primaria, ¿sí? Y digamos que eso ha pasado, y eso en su adolescencia, perdón, conoce a otro agresor y se ve que esta persona tiene malas intenciones, como ya no hay esta capacidad para reconocer cuál es la intención, cuál es la emoción de la otra persona, yo caigo, ¿sí? Entonces, hablamos de una ingenuidad, pero esa ingenuidad no es más que el producto de una alteración de la corteza visual secundaria, producto de la violencia, ¿sí? Y por último, la alteración de la materia gris de la corteza prefrontal, que cuando más se va a desarrollar es entre los 14 y 16 años. Y cuando hay una disminución de la materia gris en esta parte, existe impulsibilidad, la persona no puede controlar sus propios impulsos, existe abuso de sustancias, ya sea alcoholismo, marihuana, cocaína, LSD, existe una pobre toma de decisiones, es decir, las personas no pueden medir sus consecuencias a largo plazo. Es decir,
tienen conductas sexuales de riesgo, como por ejemplo tener relaciones sin protección o embarazos no deseados o escaparse de su casa. ¿Por qué? Porque esta parte está afectada y ya no pueden tomar decisiones de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Y cuáles son las anormalidades cerebrales de las agresiones? En dos niveles. El límbico ya hemos visto que es el pulgar y el cortical van a ser los lóbulos cerebrales. Entonces, en un agresor, en una persona que es violenta, en el nivel cortical, es decir, en los lóbulos cerebrales, ya no hay una regulación de impulsos, no hay una toma de decisiones correcta, moral ni social. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la serotonina, que es una hormona muy importante. Entonces, esta persona todo el tiempo está irritable, todo el tiempo está agresiva, violenta, impulsiva, ¿sí? Y otra cosa que se produce es que hay un aumento de la dopamina y la norepinefrina, donde hay más conductas de riesgo. Por ejemplo, estas conductas de eh, carreras de autos clandestinas o de asaltos, conductas antisociales o consumo de sustancias o tener respuestas agresivas, ¿sí? Y en el nivel límbico, ¿cómo es un agresor? ¿Cómo es un maltratador? Existe una hiperreactividad emocional. Es decir, ellos sienten miedo y reaccionan de forma violenta, ¿sí? Hay una disminución de la neurona, bueno, del componente GABA, que se encarga de inhibir la excitación neuronal, es decir, son personas que todo el tiempo están activas, todo el tiempo están reactivas. Hay un aumento de glutamato, es decir, hay una sobreexcitación constante, por eso tienden a ser muy violentos sexualmente, a tener conductas sexuales muy violentas y muy activas, es decir, los violadores seriales, por ejemplo, o las personas que maltratan y golpean a una persona tras otra, a toda la familia, o que ya producen mutilaciones, ¿no? Niveles de violencia extremos. E incluso hay un incremento de otra hormona que se llama acetilcolina, donde hay más respuestas de ataque o de defensa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un agresor, que un violentador, que un maltratador, su cerebro tiene anormalidades. Y estas anormalidades son estructurales, es decir, no es algo que yo pueda trabajar, que yo no pueda cambiar aunque lo ame. ¿El amor lo cambia? No, no es la verdad. El amor no va a cambiar el cerebro, ¿sí? Entonces, la persona agresiva, impulsiva, maltratadora es impulsiva, tiene toma de decisiones muy cuestionables que no se adecúan a lo que dice la sociedad, son irritables, tienen mucho miedo y responden de forma agresiva, están todo el tiempo hiperactivos, hay mucha excitación y eso produce que sus acciones sean muy desmedidas, que sean muy violentas y que produzcan mucho daño, ¿sí? Y quiero mostrarles esta comparación. Ustedes pueden ver donde dice maltratadores y en la parte derecha donde dice otros delincuentes. Se hizo un experimento donde les mostraron a ambos grupos imágenes violentas y los maltratadores tenían una mayor activación, es decir, que ellos sí se identificaban con esa escena, que ellos sí se veían haciendo esa escena de maltrato, de violencia, ¿sí? Pero había también una hipoactivación, es decir, que habían otras partes que no se activaban. Un delincuente común, vamos a decir, racionalizaba la imagen y decía, esto está mal, esto no debería pasar así, esto va a tener una consecuencia. Es decir, que un cerebro de un maltratador, de una persona violenta, es peor que la de un delincuente común. Es peor. Entonces ustedes pregúntense, la pareja con la que estoy, la pareja con la que está mi hija, mi hijo, y está en una relación violenta, ¿realmente quiero que esté con alguien que es peor que un delincuente común? Pero ahora que ya conocemos cómo funciona la cerebra, la violencia, perdón, la escalada de la violencia, las consecuencias neuropsicológicas, no quiero que se vayan solamente preocupados y pensando que esa es la realidad, sino que quiero que hablemos de factores de protección, es decir, qué puedo hacer yo para mejorar la situación y qué factores van a impedir que yo mejore mi situación y que salga de una situación de violencia, ¿sí? Entonces, en los factores de protección, recurran a su historia personal. ¿Qué han hecho ustedes para evitar la violencia o para confrontarla antes? Acudan a su familia, acudan a sus amigos, a sus compañeros, a sus profesores, acudan a su comunidad, pidan ayuda.
pidan ayuda a la sociedad, a las leyes, porque el violentador siempre va a procurar aislar a la víctima, porque aislándola es más débil. Entonces, siempre recurran a ustedes mismos, a su familia, a sus amigos, a su comunidad y a las leyes o al sistema, ¿sí? Y los factores de riesgo, lo que va a incrementar la violencia o la probabilidad de que yo sufra violencia son el abuso emocional en mi entorno, el que mi familia sea desorganizada, es decir, no tenga una mamá y un papá o que ellos no se comporten como mamá y papá, el que yo ya tenga una historia de abuso, de violencia y que yo tenga una conducta también de reacción, ¿no? De paralización o de que yo ejerza violencia con alguien más. Les quiero mostrar esta imagen ya específicamente acerca de la violencia contra la mujer, ¿sí? Lo que sucede es que hay una invisibilización, una normalización. Lo que pasa en pareja se debe quedar en pareja. No es así. Lo que pasa en pareja es competencia de la comunidad y del país, porque la pareja ya es una unidad de la sociedad, ya es una familia. Si bien no hay hijos, ya se considera una familia, ¿sí? Y entre los factores protectores, es decir, ¿qué nos va a ayudar a disminuir, no caer en la violencia o salir de la violencia? El apoyo familiar, el apoyo profesional, ¿sí? Y los factores de riesgo, ¿qué va a hacer que sea más probable que yo sufra violencia o que yo me quede con alguien que es violento? La sumisión, si a mí me han enseñado a ser sumiso, si yo soy inseguro o insegura, si tengo baja autoestima, si tengo inseguridad en la zona, es decir, hay armas, hay delincuencia, hay consumo de sustancias, el sentimiento de soledad, si no estoy con él, con ella, ¿con quién? La historia de maltrato. Cuando era niña me hacían lo mismo. Y emociones negativas, solamente sentir miedo, solamente sentir enojo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? La violencia, bueno, no yo, de hecho los autores, por ejemplo, acá Hurtado y Serna, pero yo me adhiero a la propuesta, es que la violencia hay una alteración de todas estas partes, corteza orbitofrontal, hipocampo, materia gris, tálamo, amígdala, corteza prefrontal, sistema límbico. ¿Pero qué se puede hacer? Primero, enseñar desde la familia, diferenciar agresión y violencia, detectar cuando es abuso sexual, cuando es violación, enseñar que eso no está bien, que no es lo correcto. En la escuela, formar en convivencia, que no exista bullying, que no exista acoso. Que existan centros de salud, de asistencia social, donde hayan trabajadores sociales, psicólogos, alguien que pueda acompañar a esa persona. Que existan grupos resilientes, grupos como amigos, como compañeros, personas que hayan sufrido lo mismo que nosotros y que nos den qué estrategias, qué pautas han hecho ellos para salir de esa situación, ¿no? Y para eso es bueno acudir con un neuropsicólogo, con un psicólogo. Eso nos va a ayudar a adaptarnos mejor a la sociedad y tener mejor calidad de vida. Ya voy a terminar con esto porque quizás me estoy excediendo del tiempo. Voy a mencionar dos citas, una de Soprano. Cada cerebro se moldea de acuerdo al estímulo, al medio y a la experiencia. Si nosotros estamos en un entorno violento, donde tenemos una familia violenta, una pareja violenta y toda nuestra experiencia ha sido violenta, el cerebro se va a moldear para eso. Pero si mi familia me ha tratado con respeto, mis amigos son buenos amigos, si yo no he visto, no he sufrido violencia, mi cerebro se va a moldear a eso y no va a aceptar vivir violencia. Y otra cita de Kandel, que es un gran científico. Todos los procesos mentales tienen su base en el cerebro. Todo lo que ustedes piensan, sienten, experimentan, está en el cerebro. Y todo lo que se va a aprender se va a transformar. Como les he dicho, lo que sucede se marca en el cerebro, se marca en ese órgano. Y la intervención psicológica, en cualquiera de sus formas, va a modificar el cerebro. Es decir, es bueno acudir a terapia. No es solamente para los locos, no es solamente para un grupo, todos deberíamos ir al psicólogo. Y yo les quiero dar esta frasecita. Si te equivocas de tren, bájate en la primera estación. Cuanto más tiempo te quedes en el tren equivocado, más caro te saldrá volver a casa o más tardarás en llegar a tu destino. Si ahora tú o alguien que conoces está con una persona violenta o está sufriendo violencia, tiene todavía la opción y la decisión de dejar a esa persona y comenzar una vida plena como realmente la ha buscado o realmente la quiere. Estas son mis citas de donde he podido sacar toda la información que les he presentado.
Y me parece que es todo. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Edith Chamán por brindarnos este importantísimo taller que de seguro nos ha servido para todos nosotros y nos vamos a llevar toda esta información a nuestras casas, lo vamos a compartir también. Por favor, vamos ahora a dar paso a las preguntas. Ahí vemos las reacciones. Listen, mire cuántos corazones, cuántos likes, cuántos aplausos de nuestros participantes en nuestro Zoom y que estoy seguro también que en Facebook Live están respondiendo de igual manera. Para las preguntas, por favor, voy a pedir a todos nuestros participantes que levanten la mano en nuestro Zoom en el que estamos ahorita para que podamos habilitar el micrófono y así poder resolver las dudas que tengamos. Y también a nuestros participantes que se conectan desde el Facebook Live, por favor, que nos dejen sus comentarios y nuestro equipo va a transmitirnos aquello. Bueno, hasta esperar que tengamos las consultas, Licen, por favor, tal vez podríamos darnos un recordatorio de lo que hemos, un resumen rapidito de lo que hemos hablado hoy para tal vez aquellas personas que no han entrado al principio y que se han entrado al final, por favor, hasta que esperemos a las consultas que deben tener nuestros participantes. Claro que sí, Adrián. Bueno, primero la violencia es intencionado. La persona que es violenta quiere ser violenta, quiere hacer daño. Y la violencia es una espiral, es una escalada que no va a parar. Necesitamos entender que después de un hecho violento va a suceder una disculpa, un regalito, y esto va a generar una dependencia en la persona y cada vez le va a costar más a la persona salir de ahí. Es fácil decir, amiga, sal de ahí, pero realmente como vemos el cerebro se ha configurado, se vuelve dependiente y comenzamos a generar que las emociones dominen el cerebro, ¿no? Habíamos visto el modelo del doctor Siegel y cuando hay mucha emoción, mucha emoción, mucho miedo, mucha ira, comienza a dominar a lo que nos hace seres humanos, comienza a dominar el pensamiento, comienza a dominar el razonamiento y nos deshumanizamos. Tanto el violentador como la víctima se deshumanizan, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de violencia y lamentablemente las consecuencias las vemos en el cerebro, en las hormonas. El cerebro cambia, se hace más pequeño, algunas partes ya no funcionan como deberían funcionar y eso tiene sus repercusiones en el día a día, en el trabajo, en cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Muy bien, muchas gracias. Licen, una consulta. Bueno, hemos hablado sobre la diferencia entre agresión y violencia. ¿Cómo podemos nosotros identificar a una persona que es agresiva y a otra persona que, digamos, ejerce violencia, pero en el sentido del cualquier tipo de violencia, digamos? Ah, excelente. La agresión se produce en momentos específicos. Es la excepción y no es la regla, ¿sí? Pero una persona violenta tiene ese comportamiento, es un patrón. Pero esa persona que es violenta no solamente va a ser con los hijos, con la esposa, sino son personas que dentro de su autoridad, porque por ejemplo, si estamos en una empresa, hay niveles, ¿verdad? Entonces, siempre se va a ejercer violencia hacia mis pares o hacia los que están abajo. No se va a ejercer violencia hacia figuras de autoridad. Es muy difícil que se ejerza violencia a figuras de autoridad. Entonces, la persona que realmente es violenta, más que agresiva, en el día a día va a reaccionar así. Se va a saltar las filas que estamos haciendo, va a insultar, va a discriminar, va a dar empujones, va a tratar de descalificarnos. Entonces, ahí sí que es una conducta habitual, es una conducta que vemos que no solamente se produce en pareja, sino que se va a producir en amigos o incluso en ellos mismos, ¿no? Una persona que es agresiva no va a tender al consumo de sustancias ni a acciones impulsivas. Una persona violenta sí. Muy bien, muchas gracias, Lice. Bueno, al parecer ya tenemos algunas preguntas en nuestro Zoom y vamos a habilitar el micrófono de Xiaomi M210, tal vez. Por favor, ¿cuál es su nombre? ¿Desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su consulta, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. Adelante. Ya. Es que he cambiado de teléfono. Soy Romy Karina, que siempre estoy conectada, solamente que ahora con un nuevo equipo. Muchas gracias por este taller sumamente interesante.
Estaba escuchando que uno queda ya con daños prácticamente permanentes cuando ha sufrido violencia en la infancia, ¿no? Referente al cerebro. Y quería saber si hay medicación, porque yo estaba viendo, escuchando muchas cosas con las que me siento identificada. El hecho de ponerme nerviosa cuando estoy delante de algunas personas, no poder hablar y ese tipo de cosas me, mm, me traen demasiada frustración. Entonces yo he tratado de hacer terapias y escuchar audiolibros y un montón de cosas, pero no me está resultando para nada. Entonces cada vez me frustro más y más. Entonces yo digo, ¿será que hay alguna manera para cambiar esa manera de vivir y ser una nueva persona? No sé, algún tipo de medicina, tal vez algún tipo de electroshocks, no sé, ustedes qué podrían contestarme. Ah, ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir la experiencia y decirte que si estás haciendo el intento y quizás hasta ahora no tienes el resultado que deseas, pero desde que ya estás haciendo el intento, de que ya hay un interés, desde que ya estás practicando ser mejor, ya hay cambios cerebrales, ¿no? Bueno, voy a agarrar este Kleenex porque lamentablemente no tengo una hoja cerca. Lo que sucede es que los psicólogos, no importa si tienen especialidad, no pueden realizar el diagnóstico porque nosotros no somos psiquiatras, no somos neurólogos. Y como nosotros no somos, no tenemos el grado primero de doctores, de médicos, mejor dicho, no podemos mandar a hacer un electroencefalograma, una tomografía, ni ningún instrumento que me permita ver, por ejemplo, cómo están las hormonas, ¿sí? Entonces, un psicólogo nunca va a diagnosticar y lo ideal es que si hay problemas en tu salud que tú sientes que te están afectando en el día a día, si acudas ya sea con un psiquiatra o con un neurólogo, para que en un primer momento sí te ayuden con la medicación. Entonces, si me dan un segundito, les voy a enseñar brevemente aquí. Como pueden ver, aquí en esta parte que la voy a tachar, lo que se espera es que cuando nosotros nos sentimos muy mal, es decir, no podemos dormir, comemos más o menos que antes, sentimos que se está afectando nuestro día a día, acudamos con un psiquiatra, con un médico, y en un primer momento la intervención va a ser 90% médica, 10% psicológica. Pero eso no es de preocuparnos, porque eso es insostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que mientras vaya pasando el tiempo, el 10% sea intervención de los fármacos o del médico y el otro 90% intervención psicológica. Y la intervención psicológica siempre va a tender a que la persona tenga sus propios recursos, ¿no? Entonces, lo ideal es que sí puedan hacer algún diagnóstico para ver específicamente qué partes pueden estar alteradas o dañadas, o incluso una posible medicación si es que no estamos pudiendo dormir bien, si no estamos comiendo bien, si no nos podemos concentrar y eso está afectando en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra pareja, sí sería bueno acudir con un médico. Desde el área neuropsicológica, y yo les voy a mandar mediante el licenciado Adrián, existe una página que se llama eCognitiva, donde tiene cuadernillos de estimulación cognitiva, es decir, hojitas, planillas para fortalecer la atención, para fortalecer la lógica, para fortalecer la memoria. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de prácticas de estimulación cerebral, ya estamos cambiando el cerebro. El cerebro es un músculo, ¿sí? Es un músculo que se puede ejercitar y por lo tanto se puede cambiar, se puede mejorar. Y esa sería mi respuesta. Muchísimas, Muchísimas gracias. A muchísimas ti. gracias, Dicen, y también a Romina, que siempre está participando con nosotros desde Cochabamba. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Muy buenas noches, Sonia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches. Mi nombre es Sonia Pasta Cruz. Me conecto desde la ciudad del Alto y felicitar a la licenciada por la explicación que nos ha dado hoy día el taller. Es muy interesante, en la cual yo me identifico totalmente. Todo lo que ha hablado es correcto y mi pregunta es esta, la siguiente. Yo estoy pasando por un momento de una violencia que existe entre mi pareja, pero no sé a dónde acudir,
ya he ido a psicólogo, la psicóloga me dice hacer estas cosas, hacer estos planes, haz esto, haz papeleos, haz estas cosas. Nos han dado un trabajo y la cual me está resultando, pero no muy grato para mí porque sigo estando en la casa frustrado, no sé qué hacer. Y ahora ella dice que la licenciada nos ha explicado ahorita diciendo que tienen que acudir a sus familias. Yo acudí a mis amigos, parientes, pero me dijeron de diferente forma me han ayudado, pero no es la cual la correcta, entonces no sé dónde acudí, tampoco a mi familia quiero acudir porque mi familia también está atravesando por unos problemas, también mis papás, mi mamá, no sé a dónde. Hasta el momento sigo así, como la otra compañera ha dicho, tengo esa frustración. A veces me vuelvo nerviosa, me vuelvo bien loca, desespero cuando hay cosas, noticias me hablan algo, me desespero totalmente, ya no sé ni a veces quién soy, a veces me vuelvo, yo misma parezco que estoy loca, algo así. Y yo quisiera saber si hay aquí en la ciudad de Alto, dónde puedo ir o cómo puedo tratar de solucionar ese problema que yo tengo. Bien, gracias Sonia. Y lo que nos dice Sonia es una verdad que lamentablemente es muy frecuente. Cuando vivimos este tipo de situaciones de violencia, lo que hace el agresor o el maltratador es que nos dice, es que pareces loca, ¿sabes qué? Deberían medicarte porque ¿cómo vas a reaccionar así? Y esa reacción es el resultado de lo que estamos viviendo, ¿no? Imagínense si los animalitos que sufren maltrato, luego uno se les acerca o camina cerca de ellos y reaccionan hiperactivados, tienen mucho miedo. Imagínense una persona que ve, que sabe lo que se viene, que convive con esa persona, entonces es totalmente esperable sentir que no nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué me siento así? Eso es totalmente normal, ¿sí? Ahora, otra verdad que es innegable es que lamentablemente en nuestro país no hay mecanismos realmente eficientes, ¿sí? A veces cuando nosotros realizamos denuncias, ya sea en la FELCB, en el IDIF, en el Observatorio de Violencia, no es un proceso que dura un mes, 2 meses, 3 meses, es un proceso muy largo, muy desgastante y muy costoso, ¿no? De lo que sí podemos agarrarnos y que afortunadamente sí existe es que cada vez hay más colectivos y organizaciones, como por ejemplo, si no estoy mal, en el Alto existe la Fundación Levántate Mujer, la Fundación Gregoria Pasa, si no estoy mal, y lo mejor que podríamos hacer es buscar esos colectivos, ¿no? Yo me comprometo a hacer todo lo posible para, después de que nos despidamos, buscar al menos 2 o 3 instituciones que sean perdón, fundaciones o que sean accesibles y también mandarlas mediante Álvaro, ¿no? Pero si es que en la familia no fuera posible por X o Y circunstancia, intentemos expandir un poquito más el círculo, quizás alguna amistad antigua, quizás de la zona, quizás alguien que sepamos que ha pasado por una situación similar, ¿sí? Yo sé que es muy desgastante, pero como le decía a nuestra participante anterior, que gentilmente preguntó, no nos cansemos de buscar opciones, porque ese ya es un esfuerzo donde el cerebro va a mejorar y nosotros nos vamos a sentir satisfechos de que estamos haciendo todo lo posible para mejorar y tener calidad de vida. Muchísimas gracias, licenciada. Y también a nuestra participante Sonia Paza, que siempre participa y siempre está activa en la Escuela de Género. Vamos a continuar rápidamente y habilitamos el micrófono de Eric Terrazas. Muy buenas noches, Eric. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Eric. Muy buenas noches, Eric. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Buenas noches a todos los presentes. Me conecto desde Cochabamba y les quiero compartir una pequeña experiencia y preguntar a la doctora qué recomendaciones me podría dar. Le comento que soy el menor de mi familia y tengo gratos recuerdos de que mi familia era violenta, alguno que otro violencia física, pero más que todo puedo decir que lo que más me ha marcado era mi hermano, puedo decir así, porque él me sentía que me humillaba, me golpeaba, violencia física y verbal, puedo decir así, y violencia y la autoridad, puedo decir así. Tanto que cuando estoy con él me vuelvo medio loco, puedo decir, porque siento miles de formas de lastimarlo, o sea, medio así me vuelvo. Y, y a veces me digo, sé bueno con él, sí, así meto mis ideas, todo, pero cuando estoy con él,
medio que me despierta algo así. Puedo decir que fui al psiquiatra y me recomendó algunas pastillas porque dice que sufro de ansiedad, pero a veces no quiero tomar porque tiene consecuencias secundarias a lo que yo leí de los medicamentos. Y lastimosamente por esa consecuencia y eso que aún soy joven, no quiero tomarlos. Y eso no cuento pues, a mi psiquiatra, pero trato de mejorarlo con, no sé, conmigo mismo, doctor. Y no sé si podría dar una recomendación o qué podría ser una recomendación no farmacológica, doctor. Es mi pregunta. Entiendo, Eric, lamento mucho que tú hayas pasado y las personas que han comentado también, lamento mucho que hayan tenido que pasar por situaciones tan dolorosas y tan difíciles desde que éramos niños o jóvenes y como ven eso repercute en la adultez, ¿no? Y es verdad que los fármacos tienen muchas consecuencias, tienen muchos efectos secundarios, eso es también una gran verdad, ¿sí? Lo que yo recomendaría es primero, tratar de encontrar otras estrategias de afrontamiento. Es una especie de tanteo, ¿con qué nos sentimos mejor? Lo que más se recomienda es, al menos para que el cuerpo vaya autorregulándose, es comer lo más saludable posible, si está en nuestras posibilidades, hacer ejercicio, no actividad física, el ejercicio es más demandante, 2 a 3 veces por semana, dormir bien. Yo sé que muchas veces cuesta quedarnos dormidos o nos levantamos o nos dormimos, levantamos durante la noche. Entonces, primero, para cuidar el cuerpo, que es lo más básico, y eso va a ser una buena base para luego cuidar lo psicológico, es dormir bien, comer bien y ejercicio. ¿No? Después, más que un tratamiento farmacológico, quizás podrías, si está en tus posibilidades, buscar a un psicólogo o una psicóloga que siga el enfoque de terapia cognitivo-comportamental o la terapia de aceptación y compromiso. Son las terapias que tienen mayor robustez, es decir, son las más válidas, son las que mejores resultados tienen en el menor tiempo posible, ¿no? Son las recomendaciones que podría hacer de manera inmediata, Eric. Muchísimas gracias, licenciada. Y también un saludo muy grande a nuestro participante Eric, que se conecta desde Cochabamba. Continuamos con nuestras preguntas rápidamente antes de culminar nuestro taller y habilitamos el micrófono de Paola Cecilia Durán. Muy buenas noches, Paola. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches, licenciada. Yo soy de aquí, de la ciudad de Tarija. Bueno, quería consultarle, ¿no? Yo tengo una tía que se ha hecho todos los estudios así neurológicos y no le han encontrado nada en su cerebro, pero ahora yo he visto que en estos últimos días ella, o sea, no se acuerda mínimas cosas como cómo cocinar o nos confunde los nombres o hasta no se acuerda de cómo, de hijo de quiénes somos, así, ¿no? Y antes de ayer igual no ha podido dormir toda la noche, ¿no? No ha dormido toda la noche y cuando ya en la mañanita despierta así media rara, como ida, y yo le había aconsejado, ¿no? Que sería mejor buscar una psicóloga o tal vez un psiquiatra que nos ayude, porque como el neurólogo nos había dicho que no tiene nada, entonces entonces, ay, estábamos más tranquilas, pero no sé cómo ayudarla o a dónde acudir, qué hacer, ¿no? Para que ella pueda mejorar, porque también el año pasado ha fallecido su papá, que es mi abuelo, y su hermano también, ¿no? Y entonces medio que todo eso ha sido un golpe muy fuerte para ella, ¿no? Y no sé cómo ayudarle o qué hacer en estos casos. Claro, Paola. Bueno, a pesar de que hay muy buenos exámenes, como por ejemplo los electroencefalogramas, las tomografías y otras, no siempre captan cuál es la alteración, ¿no? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Hay personas que tienen síntomas depresivos, pero a veces no es que hay algo que esté en el cerebro, es que a veces se me acaban de ir la parte que está aquí abajo, las amígdalas están liberando de manera incorrecta las hormonas, ¿no? Entonces ya es un tema hormonal.
Ya no es tanto cerebral ni cognitivo, es decir, que puede ser tratado por un psicólogo. Entonces, yo tendría una sospecha de que quizás por ahí se podrían hacer pruebas de laboratorio para ver cómo está el tema de las hormonas, o sí una evaluación psicológica, ¿no? Quizás esta pérdida de memoria u otras características puedan ser consecuencias del duelo por el que está pasando, ¿no? Entonces, yo recomendaría una actuación desde el laboratorio y si se puede una evaluación psicológica. Ok, muchísimas gracias a nuestra participante Paola por participar y de igual manera un saludo a todos nuestros participantes que se conectan desde Tarija. Rápidamente habilitamos el micrófono de Gladys. Muy buenas noches, Gladys. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Habilitamos el micrófono de Hola, Gladys. Adelante. hola, ¿me escuchan? Sí, le Buenas escuchamos. noches, Buenas un noches. gusto. Bueno, yo lo voy a hacer muy corta porque todas las experiencias que han planteado son las mías. He repetido la historia de mi padre con mi abuela. He sufrido violencia de género, pero yo tuve la satisfacción de trabajar mi autoestima y de salir de la situación de peligro, pero después tuve que trabajar con mi hija porque también repite mi historia. Eso es lo que yo quería expresar, que se repite mucho en las historias familiares, justamente porque creería es como que dice la doctora que los hijos participan de las violencias familiares. Entonces por ahí mi recomendación como acompañante terapéutico es fortalecer su autoestima para poder salir de la situación, porque no hay medicación más que el amor propio de la persona, de su persona en general. Gracias desde Argentina. Muchas gracias, Gladys. Y bueno, lo que dices es justamente lo que nos dice Bowlby, ¿no? Con su teoría de apego. Cómo nos educan, cómo nos quieren, cómo nos crían nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros hermanos mayores, aprendemos de ellos. Y si luego vamos al colegio y nos enseñan de la misma manera, en la pareja vamos a buscar lo mismo, ¿no? Y si solamente conocemos eso, si el cerebro solamente conoce eso, es lo que va a replicar, ¿no? Es lo que dicen los papás. A mí nadie me ha enseñado a ser papá. Entonces, lo que yo he vivido es lo que aplico. Pero está en uno mismo trabajar con uno mismo, conocerse, ponerse límites, porque actualmente escuchamos mucho de poner límites, pero en realidad nosotros no ponemos límites a los otros. Los límites son para mí mismo, para mí misma. Si alguien me insulta, no le digo, si me vuelves a insultar, ya no vamos a seguir en la relación. Lo correcto sería decir, si me vuelves a insultar, yo voy a dejar la relación, porque yo no tolero este trato, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por la participación y un saludo hasta Argentina. Muchísimas gracias, licenciada. Y también a Gladys, que siempre está con nosotros, y un saludo muy grande a todos los participantes que se conectan desde Argentina. Ya para culminar con nuestras últimas tres preguntas, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Nesma Flores. Muy buenas noches, Nesma. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches a todos y a todas. Me conecto acá desde La Paz y mi pregunta es la siguiente para la doctora. ¿Cuáles son los factores psicológicos y psiconeurológicos que inciden en las situaciones de violencia? Específicamente de la víctima, ¿estamos hablando o del que comete la agresión? Mejor si es de los dos, porque así, bueno, siempre nos basamos más en la víctima, pero también tendríamos que conocer por qué también el agresor es así, para poder descubrir muchas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sucede en los agresores, si hablamos primeramente de la estructura cerebral, es que hay una disminución de la actividad del área frontal y prefrontal. Es decir, son personas que no pueden inhibirse, no pueden autocontrolarse o no lo hacen de manera adecuada, que no toman buenas decisiones, que no son capaces de ver hacia el futuro, ¿sí? O tienen una percepción alterada de qué es lo que va a suceder en el futuro. Y tienen también una mayor activación de la amígdala, pero esta activación solamente relacionada a la
a esta amenaza, ¿no? Yo veo algo que me da miedo o siento que alguien me está afectando a mí, entonces yo respondo de manera muy reactiva, muy agresiva, muy violenta, ¿sí? Los factores psicológicos serían que muy posiblemente su historia, su contexto familiar ha sido también de violencia, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, un pobre rendimiento de las funciones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Atención, memoria, razonamiento, percepción, ¿sí? Y en una víctima, lo que lamentablemente se va a producir es una activación específicamente del sistema límbico, del hipocampo, de la amígdala, del tálamo. Entonces, todas estas van a afectar en la memoria, que la persona no esté viviendo el presente, sino que se pregunte cuándo me va a volver a pasar esto tan terrible, cuándo me va a volver a golpear, qué voy a hacer cuando vuelva y me pegue, ¿no? O ha salido a tomar, ya me va a venir a pegar. Y las características, si bien no hay un perfil que podamos hablar de una víctima, ¿cuáles sí son algunos rasgos que sí se tienden a ver, algunos rasgos psicológicos? Baja autoestima, sumisión, un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de desesperanza, ansiedad, depresión, estrés crónico, trauma. Muchísimas gracias, licenciada, y también a nuestra participante por a realizar su consulta. Rápidamente habilitamos el micrófono de Anaí Jocabet. Muy buenas noches, Anaí. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono. Adelante, Anaí. Muy buenas noches. Mi consulta era, tengo una amiga que está pasando bueno, no, estaba pasando por ese tipo de violencia con su pareja y pues ella le dejó, pero su pareja tiene conducta muy violenta y ella sabe y se dio cuenta. Por eso lo dejó, pero quiere volver con su pareja y yo quisiera saber cómo ayudarla porque no sé si la pareja habrá tenido problemas en su familia, como la licenciada dijo. Yo tengo miedo de que pueda llegar a pasar cosas peores. Ella sabe cómo es su pareja, pero no, a veces no cree que sería mejor volver. Esa sería mi consulta. Bien, gracias Anaí por preocuparte por otra persona, eso es muy importante. Yo te diría, hay algo que se llama el diálogo socrático, que es cuando comenzamos, es lo que hacían los niños, ¿no? Mamá, ¿por qué el agua es azul? No sé, hijito, pero ¿por qué es azul? ¿Pero por qué tomamos en vaso y no en una olla? ¿Por qué tomamos en un vaso y no en un plato? ¿Por qué el agua hay que hervirlo y no tomarlo de...? Comenzamos a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, hacerle preguntas sobre él. ¿Por qué él? ¿Qué ganas con él? ¿Qué compatibilidad hay con él? Porque hay que ver los valores propios y los valores de la otra persona. Si para mí un valor muy importante es la honestidad y mi novio me miente, me cela, me es infiel, nuestros valores no son compatibles. Entonces, yo realmente quiero estar con esa persona, ¿no? Entonces, cuestionar, intentar no ser muy inquisitivos o como si fuera, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino en un diálogo, ¿no? En una conversación tranquila. Pero amiga, ¿por qué él? ¿Qué has visto en él? ¿Qué te da? Y cuando es así malo o es violento contigo, ¿qué sientes? ¿Qué te gustaría que cambie? ¿Cómo te gustaría que sea una persona más cercana a lo que tú esperas? ¿Qué valores quisieras que tenga? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿No? El primero eso, tener un diálogo con esa persona, si es tu amiga, un familiar mejor. Luego, que esa persona arme su propio proyecto de vida. ¿Cómo se ve de aquí a 5, a 10, a 15, a 20 años? Porque un fenómeno que está sucediendo en las mujeres es que, al menos en su juventud, prefieren tener más un desarrollo profesional que tener hijos, tener hijas. Y si esa persona si quiere, entonces, ¿qué compatibilidad hay ahí? ¿Mi proyecto de vida realmente se alinea con el proyecto de vida de esa persona? ¿No? Y por eso les ponía el refrán. Si ya estás en una relación que quizás no es la más saludable, no es la compatible contigo, bájate del tren lo más pronto que puedas para que no pierdas el tiempo, para que no pierdas tu juventud y puedas encontrar a una persona más compatible contigo, con la que tú te sientas bien, ¿no? Otro tip, bueno, otra recomendación que te puedo dar es
acudir a la familia, no la dejen sola. El violentador siempre va a buscar aislarla. A tu amiga no la caigo, tu familia no me pasa. Siempre no separarse de ella, en lo posible ser su fuente de protección, escucharla. A veces cuando nosotros decimos a otra persona en voz alta lo que nos hacen, hace que reflexionemos y decimos, ¿hasta dónde he llegado, no? Y ahora, por suerte, hay muchos canales en YouTube, como por ejemplo relatos forenses, ausencias. Hay muchos canales donde las mamás o las familiares dan su testimonio. Mi hija estaba en esa relación, iba, volvía, y lanzan frases, ¿no? Él siempre le decía que ya no se va a portar así. Él siempre le decía que la amaba. Él siempre le decía, y a veces a él me dice lo mismo. Y ahí conectamos y yo veo que la realidad es que puede llegar a algo mucho más grave como la muerte, ¿no? Esas son las recomendaciones que podría dar. Muchísimas gracias, Licen. Y bueno, ya respondiendo a nuestra última consulta, porque estamos a nada de ya cerrar nuestro taller, vamos a habilitar el micrófono de Daniela Luna Pocori. Muy buenas noches, Daniela. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches. Yo soy de la ciudad de La Paz y tenía una consulta. Yo conozco a una persona que ha sufrido violencia desde que ha sido muy pequeño. Entonces, es una persona que es muy poco sociable y se estresa demasiado rápido. Entonces, ¿cómo podría yo ayudar a que tenga una mejor calidad de vida? Ya que, según mencionaron, bueno, según la licenciada mencionó, hay cambios en el cerebro que son, bueno, que son, la verdad, muy fuertes, que casi irreversibles. Entonces yo quisiera de alguna manera poder ayudar a que esos traumas ya no sean tan fuertes así en la persona. Bueno, gracias, Daniela. Y me alegra mucho que existan personas tan preocupadas por gente, por personas quienes quieran de su entorno. Lo primero que yo podría decirte es que a veces lo que nosotros queremos para una persona no es lo que esa persona quiere para sí misma. Entonces, preguntarle a esa persona, ¿qué te gustaría mejorar? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cuál sería tu mejor versión? ¿Cuál sería tu versión ideal? ¿No? Y en función de esa respuesta, ya poder apoyar, ya sea, digamos, ¿no? Si el objetivo específico fuera de que ella ya no hable tan rápido, no se atropelle y hable más lento, entonces, bueno, vamos a practicar. Por ejemplo, esta letra de la canción. Solamente practicando una canción, ahí ya tienes ritmo y entonación. Y esa, si lo vas practicando, existe algo que se llama generalización de la conducta. Es decir, que vas a poder hablar de esa manera, manejando tu entonación, manejando el ritmo en cualquier contexto, ¿no? Pero eso es con entrenamiento. Pero yo creo que los más adecuados sí sería preguntarle a esa persona qué necesita primero y qué es lo que más acercaría a su versión ideal, ¿no? Y bueno, quizás un último puntito es que cuando ya somos adultos, hemos vivido muchas cosas, ya tenemos cierta experiencia. Entonces, a esa persona decirle, ¿cómo has afrontado esto antes? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué has hecho que te ha funcionado antes? Porque a veces nos olvidamos. Ah, es que antes yo pedía, hacía autovideos y me hablaba a mí misma. Hagámoslo de nuevo. Entonces, aquello que alguna vez nos ha funcionado, ¿por qué no hacerlo de nuevo? ¿No? Es la respuesta que podría darle. Agradecemos a la licenciada Edith Chamán por brindarnos este importante taller y este taller tan productivo que nos ha realizado el día de hoy. Por favor, Lice, quiero pedirle sus últimas recomendaciones ya para cerrar nuestro bonito taller y también el compromiso de volverla a tener muy pronto en próximos talleres, de hablar de diferentes temas también que son de mucha importancia para nuestra sociedad y estamos muy agradecidos de contar con su presencia. Primera vez que está en la Escuela de Género. Esperamos que le haya gustado y que comparta sus conocimientos más adelante. Por favor, Lice, sus últimas recomendaciones. Bien, primero, no están solos ni solas, aunque a veces nos sintamos así porque hay una epidemia de soledad, no estamos solos ni solas. Siempre va a haber una amiga, un amigo, una mascota, un familiar, un profesional, alguien a quien sí le preocupa nuestra vida y nuestro bienestar. Que todo es posible, el cerebro es un músculo que se adapta y que cambia. No hay una regla definitiva, no es que se ha producido un daño y así nos vamos a morir, sino que tengamos la esperanza de que podemos trabajar el cerebro,
podemos mejorar nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida. Es mejorar, llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y por último, y aunque suene muy cliché, la persona que realmente te ama, que decide estar contigo, porque el amor es una decisión, no te lastima, no te humilla en público, no te hace bromas hirientes, no habla de tu cuerpo, no habla de tu edad, no busca desvalorizarte, sino que quien te ama, te cuida, te protege y te acompaña. Eso sería todo.